a Barak. Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y aquí estoy listo para una nueva sesión ya de la historia de la salvación. Hoy el tema es hermosísimo. Hoy vamos a ver algunas prefiguras de la Santísima Virgen María. Hoy iniciamos con el libro de los jueces. Bueno, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos hoy con libro nuevo, el libro de los jueces. Esto me tiene muy emocionado porque este libro nos enseña verdades muy de nuestro tiempo, muy de nuestro tiempo. Abran su Biblia, yo siempre los invito, abran su Biblia y traten ustedes mismos de ir leyendo al mismo tiempo que lo hago yo. En este caso es Jueces capítulo 1, versículo 1. No vamos a leer el capítulo 1, solo lo voy a comentar. La conquista de Canaán continúa, ahora sí. Dice, les decía, no lo voy a leer todo, solo quiero leer los títulos de las perícopas porque es más o menos lo mismo que vimos en el libro de Josué. Lo interesante aquí es que las tribus de Israel siguen conquistando la tierra prometida. Ya no hay una guerra generalizada, al menos no en este momento. Sí, casi al final del libro vamos a ver una guerra generalizada. Aquí no. Ya son guerras aisladas, digamos, conquistas aisladas. Más sin embargo pasa algo muy interesante. Resulta que no están conquistando del todo. Y ahorita vamos a ver por qué. Los que más o menos tienen éxito son la tribu de Judá. Si ustedes leen este capítulo se van a dar cuenta de eso. Judá más o menos tiene éxito conquistando algunos territorios que faltaban. Los demás no. Un poquito más adelante dice, no completan la conquista. Va a llegar un momento en que se van a detener, por lo menos temporalmente. Y ahorita vamos a ver por qué. Incluso lo curioso es que este capítulo 1 del libro termina hablando de los amorreos y cómo los amorreos, enemigo del pueblo de Israel, uno de los enemigos, en realidad creció cuando Moisés y Josué lo tenían muy, digamos, controlado. Este pueblo va a crecer muchísimo en este tiempo de los jueces. Ahora sí vamos a pasar al capítulo 2. Y aquí vemos esto que es la radiografía, digamos, del libro de los jueces. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió si Moisés tuvo tanto éxito, si Josué tuvo tanto éxito? ¿Qué está pasando después de ellos? Vamos a leer capítulo 2, versículo 1. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim. Los he hecho subir de Egipto, dijo, y los he traído a este país que prometí con juramento a sus padres. Yo había dicho, no romperé nunca mi alianza con ustedes, pero ustedes no me han hecho caso. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, esto he decidido yo, no expulsaré a esa gente delante de ustedes, estarán continuamente a su lado, y sus dioses serán para ustedes una trampa. Cuando el ángel de Yahvé hubo hablado así a todo Israel, el pueblo lanzó alaridos y se puso a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé, palabra de Dios. Les reprocha el ángel de Yahvé, del cual ya hablamos, que a veces es el mismo Dios, a veces es un ángel enviado por Dios. Les reprocha que no han hecho la voluntad de Dios y en muchos aspectos. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos. Pero lo importante, y es que viene aquí en el versículo 3, no expulsaré, dice Yahvé, a esa gente delante de ustedes. Estarán continuamente a su lado y sus dioses, esto es muy importante, serán para ustedes una trampa. La tentación de irse con otro Dios
Y eso para ellos va a ser una trampa que los va a hacer caer muchas veces. Vamos a continuar. Versículo 6. Cuando Josué había despedido al pueblo, los israelitas habían vuelto cada uno a su parte de herencia, procurando conquistar el país. El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué. Esto es como un resumen de lo que vimos la clase pasada. Y durante toda la vida de los ancianos que le sucedieron. Es decir, mientras vivía Josué, todavía servían a Dios. Mientras vivían los que le sucedieron de esa misma generación de Josué, todavía servían a Dios. Dice, pues habían visto, porque eran testigos, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Los prodigios que había realizado Yahvé en favor de Israel. Versículo 8. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte de Gaas. Déjenme lo subo tantito. Cuando esa generación, a su vez, fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé. Hemos hablado varias veces de personajes que dicen, es que yo no conozco a ese Yahvé. Por ejemplo, Faraón, y lo hemos mencionado varias veces. Pues resulta que esta generación de israelitas ya no conoce a Yahvé. ¿Dónde estuvo el problema aquí? ¿Qué causó esto? Dice, sigo leyendo, otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Es decir, desconocía los grandes milagros, desconocía que Dios les había acompañado. Lo sabían teóricamente y ahorita lo vamos a ver. Pero sus padres fallaron en comunicárselo, en enseñarles. Y esto es el mal por el que está pasando nuestra iglesia al día de hoy. Los padres creen que el catequista le va a enseñar, el catequista cree que el sacerdote que el catequista, etc. Y nadie en realidad enseña. Y lo que enseña muchas veces, y esto lo critica mucho el padre Toro y tiene toda la razón. Vemos a veces en las catequesis que los niños se van a dibujar. Y esa es una catequesis para mucha gente. Cuando se está perdiendo ahí tiempo que es oro puro para enseñarles Sagrada Escritura a los niños. Y lo veíamos en las clases pasadas, decía Dios, que se mantuvieran fieles a la palabra, que la estudiaran de día y de noche, que no se separaran de ella ni a derecha ni a izquierda. En cambio nosotros hoy no sé qué pasó con esta generación o dos generaciones atrás, que ya no se comunicó la fe de manera eficaz, de manera eficiente. También es cierto que el mundo en el que vivimos tiene una cantidad de distracciones impresionante, que cuesta que la gente se concentre, se enfoque, se ocupe de Dios. Bueno, voy a seguir leyendo. Ahorita comentamos un poquito más al respecto. La infidelidad de Israel. Versículo 11. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Es decir, como esta generación, este pueblo ya no conoce, no ha experimentado, no vio, no vivió, no es testigo de lo que Dios ha hecho por su pueblo, pues hacen lo malo a los ojos de Dios. Y no solo eso, y empezaron a servir a los Baales, que son los dioses paganos de aquellas tierras. Es decir, le dan totalmente la espalda a Dios. ¿Qué pasa en nuestras generaciones? Igual, exactamente igual. ¿Quién son los Baales ahora? Pues la idolatría del sexo, del poder, del dinero, de las drogas, del alcohol. Le damos la espalda a Dios y nos vamos hacia los nuevos Baales. Eso es bien interesante. Por eso creo que podemos sacar mucho jugo de este libro de los Jueces. Incluso nos va a ayudar para comprender el ciclo del pecado, que así se llama. De hecho, no sé si se lo notaron, así lo llamé. Sigo leyendo. Versículo 12. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses.
Se postraron ante los dioses que los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. Vamos a hablar mucho de esto, bueno, no mucho, pero un poco de la cólera de Yahvé. ¿Qué es? Aquí nos va a servir para hablar, para aclarar qué es la ira de Yahvé, la cólera de Yahvé. Versículo 13. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las Astartés, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no oponían más resistencia a sus enemigos. Cuando era al revés, eran precisamente los enemigos los que tenían mucho miedo de Israel. Bastaba con saber que Israel se acercaba para que empezaran a temblar de miedo. Ahora es al revés. Ahora es el pueblo de Israel el que tiene miedo. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando la fe aumenta, el miedo disminuye. Pero su fe se ha caído, entonces su miedo se viene para arriba, se dispara. Y como Dios, como todo un caballero que es, se hace atrás porque le están diciendo a gritos que ya no les sirve, porque ellos ahora sirven a los Baales. Dios, y esto nos pasa a nosotros, Dios se echa para atrás. Y eso, en pocas palabras, es la cólera de Yahvé. Dios hace un poquito para atrás, saca sus manos, y vienen los enemigos y aplastan al pueblo de Israel. Esa es la cólera de Yahvé, que nosotros le decimos a Dios: retírate, no nos interesa. Tal vez no se lo decimos con nuestras palabras, pero sí con nuestras obras, con nuestros hechos. Estamos detrás de esos nuevos dioses, buscando ser felices con esos nuevos dioses, y hacemos a un lado a Dios, que Él respetuosamente se hace a un lado. Entonces la cólera de Dios, entre comillas, viene y aplasta al pueblo. Y de esto el libro de los Jueces habla muchísimo. Y les decía la semana pasada que es un poco repetitivo por esto, porque este ciclo se va a repetir una y otra vez. Y ahorita lo vamos a ver el ciclo completo. Dice así, versículo... me quedé en el 14. Estalló la cólera de Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no oponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra. Para su desgracia, tal como Yahvé se lo había dicho y jurado, estaban en una situación desastrosa. Ellos se olvidan de Dios. ¿Qué sucede? Viene la ira de Yahvé, vienen los enemigos, los aplastan y caen en una situación de desgracia desastrosa, dice aquí. Sigo leyendo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cuál es su solución? Versículo 16. Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban. Pero tampoco escucharon a los jueces. Y bien interesante, porque en todo este libro, conforme ustedes lo van leyendo, se van a ir dando cuenta que en realidad estos jueces no son precisamente santos. La mayoría de ellos. Conforme avanza el libro, pareciera que el pueblo se vuelve peor y los jueces también. Aún así Dios sigue ayudando, pero los jueces se van haciendo a la manera del pueblo. De ahí salen esos jueces. Entonces es como un ciclo que no termina. Dice, pero tampoco escucharon a esos jueces. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses. Bueno, aquí dice a la siga de otros dioses. Y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres. Pero cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez durante toda la vida del juez. Los liberaba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos.
bajo la opresión y la persecución. Fíjense cómo Dios se retira, viene el enemigo, los aplasta, y el pueblo entonces se acuerda de Dios, se acuerda que tiene un Dios, que existe Yahvé, que lo tienen allá en un rincón, como a veces muchos de nosotros lo hacemos. Nos acordamos que tenemos un Dios por ahí derrumbado, y entonces sí, a llorar. Y Dios se conmueve porque tiene un corazón misericordioso. ¿Y qué hace? Se acerca nuevamente y protege a su pueblo. Dice, versículo 19, déjenme lo subo tantito. Pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal, peor que sus padres. Seguían tras otros dioses, los servían y se postraban ante ellos. No querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino. Palabra de Dios. Y esa generación que Dios salvaba recibía paz, recibía tranquilidad, pues había visto los prodigios del Señor. Pero ¿cuál era el error nuevamente? Que no enseñaban a sus hijos. Se acababa esa generación y la que venía era peor todavía que la anterior. Entonces vemos este ciclo que se va a repetir una y otra vez. Y este no es un ciclo que se repite con Israel, es el ciclo que se repite con cada uno de nosotros. Es el ciclo del pecado una y otra vez. Lamentablemente, tristemente, ¿cuándo es cuando más oramos al Señor? La mayoría de nosotros cuando tenemos muchos problemas. Nos acordamos que tenemos un Dios por ahí en algún lugar y le empezamos a rezar. Dios se apiada, nos saca de aquel problema y ahora sí, como ya estoy en paz, estoy tranquilo, Dios, te me vas al rincón, allá te quedas y yo otra vez hago, o como dice aquí, no querían renunciar de sus malas acciones y se empecinaban en su camino, y nosotros hacemos lo mismo. Vienen otra vez los problemas graves y nos acordamos de Dios y le lloramos y le rezamos. Y es este ciclo maligno, macabro, que está ahí metido en nosotros. Por eso ya veíamos, como decía San Pablo, que todo lo que le pasa a Israel está puesto ahí, escrito, para que nosotros aprendamos de ese ejemplo. No cometamos los mismos errores, no caigamos en esos mismos pozos que caía Israel. Lamentablemente, como dice aquí, nos empecinamos en esos errores. Dice un poquito más adelante, versículo 22. De este modo, dice Dios, y esto es bien interesante también, probaré a Israel. Dios está probando al pueblo. Dios le está enseñando al pueblo. Y eso también se pasa a nosotros. Somos iguales. Dios nos está probando, nos está enseñando, nos está ayudando a alcanzar o a saber, ser conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras debilidades, de lo que somos capaces, de lo malo, de lo bueno. Sigo leyendo. Tal vez así quieran seguir los caminos de Yahvé, tal como lo hicieron sus padres. 23 dice, Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no había puesto en manos de Josué, y no se apresuró en expulsarlas. Este mal, de alguna manera, está ahí porque Dios lo permite. Dios lo permite por nuestra libertad y también porque muchas veces es con el mal como sale lo mejor de cada uno de nosotros. Y tristemente, como decíamos, es con el mal con lo que muchas veces nos acercamos a Dios. Y hay mucha gente que tiene el corazón empedernido, hundido, enfangado de pecado, que solo con situaciones muy difíciles, muy complicadas, y de esto yo tengo ejemplos muchísimos, que solo cuando se ven, por ejemplo, al borde de la muerte, se acuerdan de Dios. Solo cuando se ven en una bancarrota, se acuerdan de Dios. Solo cuando se está destruyendo su matrimonio, se acuerdan de Dios. Déjenme luego leer unos comentarios rápidamente. A ver, vamos a... Aquí.
Les quiero pedir disculpas porque yo me he fijado ya de que cada vez leo menos comentarios, porque a veces son muchos, entonces es muy difícil. No es mi intención, a mí me duele de verdad que ustedes escriban y yo no lo lea, y más porque a veces piden oración, por ejemplo, pero es difícil, créanme, y a veces siento que cada vez va a ser más difícil. Vamos a leer algunos, pues. Luis Rojas, ¿qué Biblia está leyendo, por favor? Aparece BL 2005. ¿Qué significa eso, por favor? Es la Biblia latinoamericana versión 2005. ¿Sí? Hay otra ahí a un ladito, si la ves. Dice BLA 95, es la versión del 95. Vamos a seguir, pues. Aprovechando lo que decía Karen, aquí en la descripción, alcancé a poner lo que era los enlaces a todos los resúmenes de las 18 anteriores sesiones del curso de la historia de la salvación, para si alguien lo quiere ver. Ahí están todos, y poco a poquito, porque sí son muchos, son muchas horas. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 3, sigan ahí en su Biblia, los que puedan, vayan leyendo su Biblia. Es muchísimo mejor si ustedes leen la Biblia, de verdad. De verdad, aparte así se enseñan a manejarla con más facilidad. Vamos a leer desde el versículo 7. Bueno, ahí estamos ya. Y el primer juez, Otoniel. Versículo 7. Vamos a leer. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. ¿Cómo empieza esto? Siempre va a iniciar así. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Así como la generación del 2000 y algo, después del 2000, hicieron lo que es malo a los ojos de Dios. Pues sí. Así inicia, lamentablemente. Ojalá, y yo sé que Dios sigue funcionando de la misma manera. Dios sigue levantando jueces, ya no uno ni dos, sino muchísimos en todo el mundo. Porque, si les digo, si estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que cuando la iglesia más lo necesita, hay más santos, hay más santidad por todo el mundo. Empiezan a salir unos santazos enormes. Por ejemplo, caso concreto, la división protestante. Cuando sale eso, empiezan a surgir santos en la iglesia por todos lados, principalmente en Europa, ¿no? Españoles. Dios se las arregla, ¿no? Para contrarrestar todo ese mal. Y también porque el mal genera dolor. El dolor genera que nos acerquemos otra vez a Dios. Dios escucha y manda a sus jueces. Podríamos decir que esos santos son jueces, vamos a poner más en pequeñito, que Dios va mandando. Esta es la manera de funcionar de Dios siempre, siempre, siempre. Versículo 7. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Otra vez, sirven a estos dioses que son un grupo, por así decirlo, de dioses de aquella zona de Canaán, que así como en el paraíso estaba la serpiente esperando, así en Canaán, que también es una tierra prometida y rica, hermosa, también están los Baales. O sea que en el paraíso, en estos paraísos del Antiguo Testamento, ahí está el maligno siempre. Versículo 8. Entonces estalló contra Israel la cólera de Yahvé. Los dejó caer en manos de Cusán Risataim, rey de Edom, y los israelitas estuvieron sometidos a Cusán Risataim por 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé hizo que surgiera para ellos un salvador que los libró. Fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb. El espíritu de Yahvé se posó sobre él y se desempeñó como juez en Israel. Salió a guerrear y Yahvé puso entre sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom. Derrotó a Cusán Risataim. El país estuvo en paz durante 40 años. Número importante, número bíblico, el 40, tiempo de prueba. 40, tiempo de prueba. Luego Otoniel, hijo de Kenaz, murió. Aquí está el proceso. Están tranquilos, están con Dios. Viene la siguiente generación.
no le saben comunicar a esa siguiente generación quién es Dios y todas las bondades de Dios, el amor de Dios, etc. No saben catequizar a la siguiente generación. ¿Qué pasa? Dice, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirven a otros dioses. Se desata la ira de Yahvé y cae sobre ellos un enemigo. Y ya dijimos, y no me voy a cansar de repetirlo, la ira de Dios es que Dios, entre comillas, hace nuestra voluntad. Es decir, Dios, no nos interesas, retírate, hazte para allá. Nosotros hacemos lo que se nos pegue la gana. Dios, muy respetuoso, se hace para atrás y pareciera que hoy le estamos diciendo que se haga para atrás. Cuidado con que Dios se nos haga para atrás. Se hace Dios para atrás y vienen los enemigos y los aplastan. Empiezan a llorar, empiezan a sufrir. ¿Qué pasa? Y fíjense cómo es el ciclo, Empiezan a sufrir y Dios se conmueve otra vez y les manda a un juez. El juez los libra. Una vez que los ha librado, viven tranquilos durante ese tiempo, un tiempo de paz mientras vive el juez. Una vez que vive el juez, que muere el juez y se acaba aquella generación, viene otra generación que tampoco fue bien catequizada y va a hacer el mal a los ojos de Dios. Y este es el ciclo del pecado, el ciclo de los jueces. Bueno, no vamos a leer a todos los jueces, porque son bastantes. Ahí se los encargo para que ustedes lo lean. Dice, fíjense cómo, vamos a ver cómo inicia esta de Ahod. Una vez más, este es otro juez. Una vez más los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Inicia otra vez el ciclo. Y si nos vamos al final, versículo 30 dice, aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país quedó en paz 80 años, 2 generaciones queda en paz. Este es el ciclo. Ya conocen el ciclo del pecado. Vamos al capítulo 4. Aquí inician, bueno, este es el primero de los jueces que vamos a ver ampliamente. Es hermoso este, van a ser 2 en total. Por eso me quiero dar prisa, porque voy un poco lento hoy. Capítulo 4, versículo 1. Débora y Barak. De nuevo, después de la muerte de Ehud, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Otra vez inicia el ciclo. Empiezan con la maldad en su corazón y empiezan a hacer la maldad a los demás y hacen lo que es malo a los ojos de Dios. Y Yahvé los puso bajo las manos de Yavín, el rey de Canaán. ¿Qué pasa? Dios se hace a un lado y vienen los enemigos. Que reinaba en Hazor. Veíamos la semana pasada que Hazor era la capital de todos estos reinos de Canaán del norte. Era Hazor. Y aquí aparece un personaje. Sísera era el jefe de su ejército y vivía en Haroset ha-Goyim. Los israelitas clamaron a Yahvé porque Yavín tenía 900 carros de hierro y oprimía duramente a los israelitas hacía 20 años. En aquel tiempo, y aquí surge un personaje muy interesante, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Surge una profetisa le llama aquí, y ella también va a ser juez. Muy importante. Se sentaba bajo la palmera de Débora, su palmera, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella para obtener justicia. ¿Recuerdan allá con Moisés? Que Moisés selecciona una serie de jueces para que le ayuden a él, porque él era el único juez. Pues resulta que estos jueces no son los primeros, ya hubo jueces anteriormente, ¿sí? Pero esta no solo es jueza, sino también es profetisa, que tampoco es la primera. La hermana de Moisés era profetisa también. Va a haber varias profetisas en la Biblia. Bueno, entonces ella dice que se sentaba, ¿dónde está? Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Así hacían los jueces en tiempo de Moisés. Se iban, se sentaban y escuchaban a la gente y hacían justicia, ¿no?
repartían justicia. En la montaña de Efraín y los israelitas subían donde ella para obtener justicia. Mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades en Neftalí. Le mandó a decir: esta es la orden de Yahvé, el Dios de Israel. Dirígete al monte Tabor y recluta a 10,000 hombres entre los hijos de Neftalí y los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti en el torrente de Quizón a Sísera, jefe del ejército de Yavín, junto con sus carros y todos sus hombres, y lo pondré en tus manos. Es decir, Débora le manda a decir esto al jefe del ejército de Israel. Versículo 8. Barak le respondió: si vienes conmigo, iré. Esto es bien extraño porque, primero, era raro ya que hubiera una jueza. Era muy raro que hubiera una profetisa. Pero era más raro que un hombre le pidiera a una mujer que lo acompañara porque él tiene miedo, que lo acompañara a la guerra. O sea, bien extraño todo esto. Si vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Él como que lo que dice Dios no le importa tanto. Él quiere que ella vaya, porque tiene miedo. Versículo 9. Ella le dijo: muy bien, iré contigo, pero estás empezando mal, y la gloria de esta expedición no será para ti. Yahvé pondrá a Sísera en manos de una mujer. Dios va a poner al enemigo de Israel, del pueblo de Israel, el malvado Sísera, en las manos de una mujer. Será una mujer la que lo venza, no tú, que eres el jefe del ejército. Se levantó pues Débora, y Barak partió con ella rumbo a Cades. Bueno, vamos un poquito más adelante. Versículo 14. Débora dijo entonces a Barak: ha llegado el momento, hoy mismo Yahvé pondrá a Sísera en tus manos. ¿No marcha Yahvé delante de ti?, está preguntando. Barak bajó del monte Tabor seguido de sus 10,000 hombres, y Yahvé hizo que derrotara a Sísera, a todos sus carros y todo su ejército. El mismo Sísera se bajó de su carro y huyó a pie. Escapó, es decir, acabó con el ejército menos con Sísera. Barak salió en persecución de los carros y del ejército hasta Joroset ha-Goyim, y todo el ejército de Sísera cayó bajo el filo de la espada. Nadie escapó. Versículo 17. Sísera había huido a pie hasta la tienda de Yael, mujer de Geber el Kenita, porque reinaba la paz entre Yavín, rey de Hazor, y Geber el Kenita. Entonces aquí aparece otra mujer, se llama Yael. Vamos a ver a esta mujer, que aparece en la portada del directo de hoy. Ella es Yael. Yael, dice el versículo 18, salió al encuentro de Sísera y le dijo: ven para acá, Señor, ven para acá, no tengas miedo. Fue donde ella entró en su tienda y ella lo tapó con una manta. Él le dijo: dame un poco de agua para beber porque tengo sed. Ella tomó un tiesto con leche y le dio de beber, luego lo volvió a tapar. Me recuerda a los bebés cuando están llorando, que les dan su lechita calientita y luego los tapan. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El niño se queda bien dormido. ¿Qué va a pasar con Sísera? Se va a quedar bien dormido. Versículo 20. Él le dijo: quédate a la entrada, y si alguien te pregunta si hay aquí alguna persona, respóndele que nadie. Pero Yael, mujer de Geber, tomó una de las estacas de la tienda junto con un martillo, y acercándose suavemente por detrás de él, le enterró la estaca en la sien con tal fuerza que se clavó en la tierra. Él dormía profundamente porque estaba muy cansado, y así fue como murió. ¡Ay, Dios! Líbranos de esas mujeres, ¿no? Tú dices, ¿cómo una mujer pudo haber hecho esto? O sea, Dios santo. Y esto lo venimos viendo desde varios capítulos atrás, cómo tenemos que aplastarle la cabeza, no a las personas, ojo con esto, sino a quién, al enemigo, a Satanás. Esta mujer nos pone el ejemplo. Dice, versículo
22. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sísera, Yael salió a su encuentro y le dijo: entra, que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró y vio a Sísera muerto, tendido en el suelo, con la estaca en la sien. Palabra de Dios. Le decía en tono de broma, evidentemente, a un amigo. Decía: es que yo por esto no me caso. Yo por esto no me caso. En la Biblia hay muchas mujeres que son de armas tomar, son muy fuertes. Muy fuertes, ¿no? Y ponen el ejemplo, en este caso, al hombre, a Barak, que tenía mucho miedo. Débora le dijo: bueno, voy contigo. Ella no tenía miedo. Yael también, o sea, no le tenía miedo, aunque era el enemigo de Israel que los había asolado por más de 20 años. Ella no le tenía miedo, ¿sí? Son capaces de enfrentar al enemigo y no tener miedo, porque saben que Dios está con ellos. Por eso Débora le recuerda a Barak: Dios está contigo, Dios va delante de ti. Bueno, entonces, digamos que aquí pareciera que ya se acaba la historia, ¿no? Pero pasa algo bien interesante. Yael y Barak empiezan a cantar un canto, un hermoso canto. Vamos al capítulo 5. No lo vamos a ver porque es larguísimo el canto, pero tiene algunos destellos que nos van a ayudar mucho. Dice el versículo 1: aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este cántico. Y viene el cántico, ¿no? Versículo 7: las aldeas estaban desiertas en Israel hasta el día en que yo, Débora, me levanté, yo que fui una madre para Israel. Esta mujer se menciona a sí misma madre para Israel, por su valentía, por su fuerza, porque guiaba, porque hacía justicia, repartía justicia al pueblo, porque era profetisa de Dios. Ella se declara la madre de Israel. Más adelante dice, y también lo interesante es que es en tiempos de mucho miedo, de muchos problemas. La gente no quería ni salir. Ella sí salía, y ella era capaz de confortar a su pueblo, porque era valiente. Jueces 5:13: que los que no cuentan venzan a los poderosos. El pueblo de Yahvé se mostró valiente y venció. Están hablando de esto, ser pequeñito, pero que con la ayuda de Dios, tú, que aunque no cuentes, puedas vencer al enemigo. El canto es hermoso, les digo, léanlo completo, yo no lo voy a hacer, pero es muy bonito. Pero vemos esta parte que es muy interesante. Van a hablar ellos dos en este canto, Yael y Barak, de Yael. Y dice así: bendita Yael, la mujer de Heber el kenita, bendita sea entre las mujeres. Bendita sea entre las mujeres que viven en las tiendas. Y uno esto le suena muy rápido. ¿A qué me suena? ¿Dónde he leído esto? ¿Dónde he escuchado esto? Bendita sea Yael, la mujer de Heber el kenita, bendita sea entre las mujeres. ¿Dónde? ¿Quién me quiere decir? Bendita sea entre las mujeres que viven en las tiendas. Ella, que le aplastó la cabeza al enemigo, se le llama bendita entre las mujeres. Y no es la única, y en los temas finales vamos a ver a quiénes más que le aplastan la cabeza al enemigo, se le llama bendita entre las mujeres. A varias, varias. Versículo 25: él pidió agua, ella le dio leche, le ofreció leche cremosa en su mejor copa. Con una mano toma la estaca y con su derecha el martillo del obrero. Golpea a Sísera y le rompe la cabeza, le rompe y le traspasa su sien. La Biblia que yo habitualmente uso es la de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice algo distinto que a mí me llama mucho la atención. Aquí la tengo. Déjenme. Aquí está. Es este. Dice así: tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros. ¿Por qué me llama la atención? Porque, como seguramente algunos de ustedes ya saben, esta mujer está relacionada enormemente con María, la madre de Jesucristo, que le aplasta la cabeza a la serpiente, al maligno. Y por eso me llama la atención que aquí dice:
A la derecha, el martillo de los carpinteros. Sabemos que tanto Jesús como José eran carpinteros. Por eso me gusta tanto esta parte. Bueno, pero seguimos, tenemos que seguir. El país estuvo después tranquilo por 40 años. Otra vez viene la paz, se calman las aguas, el país está tranquilo por 40 años. Vamos a leer algunos comentarios. Araceli Rodríguez, buen día y bendiciones. Compositora, felicitaciones desde España por su dedicación. ¿A qué hora hay que conectarse para seguirle? Bueno, en México es a las 10 de la mañana, pero es a las 10 de la mañana. Creo que España son 7 horas más, serían las 5 de la tarde, creo, no sé sinceramente. Si alguien es de España y sabe, que nos ayude. En este momento son las 11:29. Viviendo de la providencia de Dios, nada falta. Doy mientras yo pueda porque no sabemos cuándo Dios nos llamará. Y es otra cosa bien importante. Acuérdense que lo único que nos vamos a llevar es lo que dimos al prójimo. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Y no es que nos lo vamos a llevar, eso es lo que ya está en el cielo. Siempre ténganlo muy presente. Si un día tienen un poquito de recursos, ayuden a alguien. Eso será como meterle al banco, pero del cielo. Le vas a echar al cochinito, ¿no? Es que tenemos las alcancías, un cochinito que le vas echando. Cada vez que le das a un hermano que tiene necesidad, le estás dejando caer al cochinito del cielo, a la alcancía del cielo, al banco del cielo, una cantidad. Para ti y para tu familia también, a veces, ¿no? Ya dependerá. Pero esfuércense, esforcémonos por depositar en el cielo muchas riquezas. ¿Cómo? Ayudando al prójimo. Luis Rojas, ¿cuáles son los jueces de esta época? ¿Cómo identificarlos? ¿Son los santos? Los jueces básicamente son aquellos que te guían a Dios. Puede ser tu párroco. Tú mismo puedes ser un juez, buscando la santidad, esforzándote en la santidad, ayudando a tus hermanos. Eso es lo que quiere Dios. De esa manera reparte justicia a Dios por medio de nosotros. Nosotros somos las manos de Dios. Ahora, hay, digamos, jueces que llaman más la atención, que son más evidentes. No me gusta dar nombres porque sería... Uno a veces, no sé si les ha pasado, se imagina, bueno, dentro de 100 años, ¿quiénes de los sacerdotes que hoy conozco, por ejemplo, que conocemos por internet, van a ser canonizados? Y empieza uno a echar a volar la imaginación, ¿no? No sabes, ¿no? Hay sacerdotes que luego se vuelven muy famosos, pero de repente, ¡pum!, avientan la toalla y me voy a casar. Carambas, ¿cómo que te vas a casar? No, es que me salgo de la iglesia. Espérame, ¿cómo? Y ya hemos visto ejemplos últimamente, algunos. O sea, no sabes. Pero sí, uno piensa. Me acuerdo, por ejemplo, del padre Ignacio Larrañaga. Para mí, sin investigar a fondo ni mucho menos, era un santazo, tremendo el padre Larrañaga. Y así muchos sacerdotes. El padre Flaviano Amatuli, que entregó su vida para la evangelización por medio de la apologética. El padre Toro es uno de los frutos del padre Amatuli, en cierto sentido. El padre Toro se alimentó de los libros del padre Amatuli. Y tú dices, tal vez dentro de poco sea canonizado. No lo sabemos. Hay muchos sacerdotes que puede ir por ese camino, por ejemplo, ¿no? El caso de los laicos es más difícil saberlo, es casi imposible. Al menos yo no los identificaría. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir y ahorita continuamos. Capítulo 6, versículo 1. Madián oprime a Israel. Versículo 1. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Bueno, estaba Débora, Barak, Yael. Mueren ellos. ¿Y qué pasa con el pueblo? Con la siguiente generación. Hace lo que es malo a los ojos de Dios, a los ojos de Yahvé. Y Yahvé los entregó por 7 años en manos de Madián. Yahvé se hace a un lado y viene el enemigo.
Este ciclo se repite una y otra vez en el libro de los jueces. Déjeme subo esto. Y va a aparecer un juez que se va a llamar Gedeón. Gedeón significa destructor. Débora significa abeja. Yael no me acuerdo. Yael. Algún día la vi, pero no me acuerdo la verdad. Bueno, Gedeón es destructor, si mi memoria no me falla. Si no está destruida mi memoria. Versículo 11. El ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofrá y que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, esconder el trigo de los enemigos. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Y ahorita vamos a ver que como pareciera que se equivocó. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 13. Gedeón respondió: Perdona, Señor, pero si Yahvé... Esto qué importante esta pregunta. Perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Lo peor de todo es que no nos damos cuenta por qué nos están pasando tantas cosas malas. Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan tantas cosas malas si yo soy re bueno? ¿No les ha pasado? Que a veces uno se pregunta eso. Otra cosa que ya también vimos aquí es que, aunque tú seas bueno, lamentablemente el pecado de los demás también te afecta a ti. Así como las obras de gracia de los demás nos afectan para bien, el pecado de los demás nos afecta a nosotros, Perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? O sea, ellos no tienen idea, no se han dado cuenta por razones que uno no entiende, pero cuando la pasamos a nuestra vida sí las entendemos. Uno dice, ¿cómo no se van a dar cuenta que están sirviendo a los Baales? ¿A poco yo no me doy cuenta? ¿A poco tú no te das cuenta cuando estás sirviendo única y exclusivamente para el placer, para el dinero, para una persona, para la televisión, para las drogas, para el alcohol, para el sexo? ¿A poco no te das cuenta? A veces no se da cuenta la persona y se pregunta todavía, ¿y por qué Dios permite que me pase esto? Esto es lo que está diciendo Gedeón. Él lo entiende. ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en manos de Madián. En ese sentido tiene algo de razón. Yahvé se hizo atrás. Yahvé les hizo caso y se hizo a un lado de su vida, la vida de ellos. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, fíjense que estaba hablando con el ángel de Yahvé. Y ahora dice, entonces Yahvé, ahora está hablando con Dios. Por eso decíamos que el ángel de Yahvé puede ser el mismo Dios o un ángel. Puede ser a veces el Espíritu Santo, a veces Jesucristo. Depende de la cita bíblica. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián. Yo soy quien te envía. Yo, Yahvé, Dios te estoy enviando. Tú eres capaz. Pero vamos a ver las excusas de Gedeón. 15. Pero él respondió, disculpa, Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés, y yo soy el más chico de la familia de mi padre. Es decir, el clan mío es el más chico. Y dentro de mi familia, yo soy el más chico. O sea, que como que no, o sea, no, te equivocaste, Dios. O sea, conmigo no es. Necesitas buscarte uno grandote, inteligente, sabio, fuerte, ¿no? Dios no se busca esos. Habitualmente, no siempre. 16. Yahvé le dijo, yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Respondió, si realmente te he caído en gracia, hazme ver una señal y así sabré que eres tú quien me habla. Como que no cree. Es una persona, Gedeón, por lo que conforme uno lo va conociendo, es una persona insegura. Es una persona
vamos a ponerlo incluso así, es una persona cobarde Gedeón. Gedeón no es el ideal a los ojos humanos para liberar a Israel. Él lo sabe, él lo reconoce él mismo. Entonces, pide una prueba. Bueno, para estar seguro, ¿no? Porque él es muy inseguro. 18. No te alejes de aquí hasta que vuelva con una ofrenda que depositaré ante ti. Yahvé respondió, me quedaré aquí hasta que vuelvas. Se fue Gedeón, preparó un cabrito con una medida de harina, hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y lo llevó todo para ofrecérselo bajo el terebinto. Vamos a subirlo. El ángel de Dios le dijo entonces, toma la carne y los panes sin levadura, deposítalos en esa roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel de Yahvé extendió su bastón, y con la punta de él tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Yahvé, mientras tanto, había desaparecido de su vista. Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé, es decir, se dio cuenta de que sí era, sí era, y dijo, ay de mí, Señor Yahvé, porque realmente vi al ángel de Yahvé cara a cara, porque nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir vivo. Pero Yahvé le dijo, no tengas miedo, porque no morirás. Palabra de Dios. Hay una parte muy interesante, ¿qué es esto? Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. Esto nos recuerda a la Eucaristía, ¿no? Que baja fuego del cielo y consume los panes, transforma los panes en el cuerpo y la sangre de Cristo. Baja el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Gedeón destruye el altar de Baal. Cuando los hombres de la ciudad, bueno, esto ya voy a leer desde antes porque versículo 25, vamos a leerlo desde aquí. Esa misma noche le dijo Yahvé, toma el novillo de tu padre, demolerás el altar de Baal que pertenece a tu padre. O sea, en la casa del padre hay un altar a estos dioses paganos. Por eso yo decía, ¿cómo pregunta Gedeón por qué les va tan mal? Si en su misma casa hay un altar, una estatua, a los Baales. O sea, ellos no se dan cuenta de que están en idolatría, no se dan cuenta. Así nosotros no nos damos cuenta. Pues Dios se lo hace notar a Gedeón. Dice, y derribarás el poste sagrado que está al lado. Luego construirás un altar a Yahvé, tu Dios, en la cumbre de esta colina fortificada, y me sacrificarás el novillo quemándolo con la leña del poste sagrado. Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Yahvé le había ordenado, pero no lo hizo de día, porque temía, era muy temeroso este hombre, a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. Por eso lo hizo de noche. 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron a la mañana siguiente, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que el poste sagrado que estaba al lado había sido cortado y que un novillo había sido ofrecido en holocausto en el nuevo altar. Se preguntaban unos a otros, ¿quién habría hecho eso? Se pusieron a investigar, a preguntar, y se les dijo, Gedeón, hijo de Joás, fue quien lo hizo. Los hombres de la ciudad dijeron a Joás, entréganos a tu hijo para que muera. Pues él fue quien demolió el altar de Baal. Fíjense cómo ellos están defendiendo, ellos que son israelitas, que se supone que obedecen a Yahvé su Dios, están defendiendo el altar de Baal. ¿Cómo? Porque hay católicos también que defienden el aborto, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, no lo entiendes, no te cabe en la cabeza. No sabes cómo entender eso. Y derribó el poste que estaba al lado. No, perdón, eso ya lo leí. No es cierto. Sí, y derribó el poste que estaba al lado. Pero Joás, versículo 31, respondió a la gente que lo amenazaba. Así que ahora defienden a Baal. Esto es bien extraño porque en realidad el Baal estaba en su casa. Pero claro, pone a su hijo por encima de Baal, ¿no? Dice, así que quieren salvarlo. O sea, ustedes quieren salvar a su Dios. ¿Cómo es eso, no? Que no es al revés.
Si Baal es Dios, que se defienda por sí solo, ya que le han demolido su altar. 32. Ese día pusieron a Gedeón el nombre de Jerubbaal, porque decían que Baal se defienda de él y ya que le destruyó su altar. Jerubbaal significa que Baal se defienda. Ven cómo todos los nombres en la Biblia tienen un significado muy interesante. Dice un poquito más adelante, 34. Entonces se apoderó de Gedeón el espíritu de Yahvé. Tocó el cuerno o el shofar que usaban ellos. El shofar, ¿se acuerdan? En Jericó se tocaban las trompetas, que era el shofar también. Tomó el cuerno y se puso tras él el clan de Abiezer. Mandó mensajeros a todo el territorio de Manasés, quien también se juntó tras él. Mandó también mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, y vinieron a su encuentro. Luego, este hombre le va a seguir pidiendo a Dios milagros. Milagros, es que si tú eres Dios, pues para estar seguro, pues hazme un milagro. Y luego se lo hace y lo dicen, a ver, bueno, ahora hazme otro. Y Dios se lo hace, o sea, con mucha paciencia Dios. Y es como lo contrario a Yael y a Débora. Este hombre muy cobarde, muy cobarde. Y aún así, perdón, Dios lo toma a él. Dios lo toma. Capítulo 7, versículo 1. Se levantó de madrugada, se fue a acampar con todo el pueblo que lo acompañaba encima de En-Jarod. El campamento de Madián estaba al norte del de Gedeón, a la llanura, al pie del monte Moré. Yahvé dijo a Gedeón: el pueblo que te acompaña es demasiado. Si entregara a Madián en tus manos, Israel podría vanagloriarse a costa mía. Diría: yo mismo me he librado. Vas pues a proclamar esto ante todo el pueblo. Cualquiera que tenga miedo o esté temblando, que se retire. Y Gedeón lo planteó. Se retiraron 22,000 hombres del pueblo y quedaron 10,000. Es decir, eran 32,000, y de esos 22,000 se fueron a su casa. Yahvé dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Haz que bajen al agua y allí haré la selección. Si te digo por alguien que vaya contigo, irá contigo. Pero si te digo por otro que no vaya contigo, no irá contigo. Se dispuso pues que el pueblo bajara al agua, y Yahvé dijo a Gedeón: a los que laman el agua, como lo hace el perro, los separarás de los que se arrodillen para beber. A ver, vamos a explicar esto. Hay dos formas en las que van a tomar agua este ejército. Si se acuestan totalmente pecho en tierra y empiezan a tomar así agua, van de un lado. Los que se arrodillen y tomen con la mano, se lleven el agua a la mano y de la mano a la boca, van en otro grupo. Son dos grupos diferentes. Versículo 6. Los que lambieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300. O sea, de 10,000, eran 10,000. Solo 300 se la llevaron con la mano, porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Yahvé dijo entonces a Gedeón: los salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes con esos 300 hombres que lamieron el agua. Que todo el resto del pueblo se vuelva a su casa. Se juntaron los víveres del pueblo y sus cuernos, y después de lo cual Gedeón los despidió para su casa, y se quedó con los 300 hombres. Esa noche Yahvé dijo a Gedeón: baja al campamento de los madianitas. Nada tienes que temer. Palabra de Dios. Bueno, ¿por qué escoge esto? Y yo les decía hace varias clases que veía a un militar de Estados Unidos comentando estas estrategias, ¿no? Y él comentaba, creo que fue él el que comentaba también esto. Una persona que se tira totalmente al pecho, un soldado que se tira al pecho a tomar agua, queda total y absolutamente expuesto. No solo eso, tiene que soltar el arma para poder tomar agua. En cambio, el que se arrodilla, no. Puede estar tomando agua y al mismo tiempo está viendo el campo. Entonces Dios dice: bueno, esos que se tiraron al suelo, me los quitas, no me sirven. Me dejas solo los 300 que son lo suficientemente listos, digamos así, para nunca descuidarse. No se descuidan, están incluso, aunque estén tomando agua, están pendientes.
y no tienen que soltar su arma. Con esos 300 y Gedeón se va a ganar una guerra. Un poquito más adelante dice: Gedeón pues bajó al campamento. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero. Tuve un sueño. Un pan de cebada saltaba por el campamento de Madián hasta que llegó a la tienda. Chocó con ella y ésta se derrumbó. Su compañero le respondió: esto no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Ciertamente Dios puso todo el campamento de Madián en sus manos. Tienen miedo. Dios mete miedo. Ya lo hemos visto en otras batallas. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró. Regresó al campamento de Israel y dijo: levántense, Yahvé ha puesto el campamento de Madián en nuestras manos. Luego viene la estrategia de Gedeón para ganar esta batalla, que es una estrategia bien interesante, pero no la vamos a leer. Yo les recomiendo la lean, es así como de película. Es fingir que es un ejército enorme, pero en realidad no lo es. Les digo, léanlo, está muy muy interesante. Bueno, vamos al siguiente capítulo. Ya vamos a acabar. Bueno, también va a derrotar a Sebais Salumá. Bueno, y luego nos vamos hasta acá. Bueno, en fin, Gedeón derrota a los enemigos. Otra vez el pueblo es liberado. Y va a pasar lo siguiente, versículo 22 del capítulo 8. Los israelitas dijeron a Gedeón: ya que nos libraste de la mano de los madianitas, tú serás nuestro rey. Ojo con esto, aquí hay una frase clave en lo que viene, la historia de la salvación. Se supone que el rey de Israel, el que gobierna Israel, es Dios. Son una nación teocéntrica. Es Dios el que manda, el que gobierna, aunque es solo en el papel, porque en la realidad ya vimos que no. El resto de las naciones tiene reyes. Otra vez el pueblo ve a los demás y ¿qué hace? Quiere hacer lo mismo, así como lo hacen con los Baales. Ven que tienen Baales, pues ellos también van detrás de los Baales. Ven que tienen un rey, pues ellos quieren también un rey. Quieren imitar, porque somos así, somos imitadores. Y Dios les decía: no me dejes a nadie en la tierra, porque si no, tú y tus hijos los van a querer imitar. ¿Y qué están haciendo? Los están imitando. Porque de lo que ves se llena tu corazón, y después lo que sale de tu corazón es lo que viste al final. Y ese es un problema que hoy en día tenemos todos, porque lo que vemos en el ambiente no es precisamente lo más santo, y queremos hacer aquello. Entonces ellos quieren un rey también. Pues si los otros tienen rey, nosotros queremos un rey también. Dice el 23: Gedeón les respondió: ni yo ni mi hijo reinaremos sobre ustedes. Yahvé será su rey. Fíjense cómo Gedeón, a pesar de todo, aquí muestra algo de sabiduría y dice: no, ni yo ni mis hijos, porque acuérdense que los reyes dejaban una dinastía. Entonces era el padre, luego el hijo, luego el nieto, etc. No, dice: ni yo ni mis hijos vamos a reinar. El rey es Dios. Gedeón añadió: lo único que les pido es que cada uno de ustedes me dé un anillo de su botín. Los vencidos eran ismaelitas y tenían anillos de oro. Le dijeron: por supuesto que te lo daremos. Extendieron un manto en el suelo y cada uno echó un anillo en su botín. El peso de los anillos de oro fue de 1700 siclos, sin contar los prendedores, los aros y los trajes de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares que pendían del cogote de sus camellos. Con todo eso, y aquí viene algo muy grave, Gedeón se hizo un efod. El efod es la vestidura sacerdotal. Gedeón ni sacerdote es, que puso en su ciudad de Ofrá. Todos los israelitas iban allí donde el efod a venderse. Eso fue una trampa para Gedeón y su familia. Aquí dice a venderse. Déjenme verla a Jerusalén, versículo 27.
Aquí está. Gedeón hizo con todo ello un efod que colocó en su ciudad. Y todo Israel, fíjense como dice aquí diferente, por eso me gusta más la de Jerusalén, se prostituyó allí, tras él, detrás de Gedeón. Pusieron a Gedeón como su líder, su Dios casi, y se prostituyeron allí. Que cambias a Dios, por eso se le llamará muchas veces a Israel y a Jerusalén particularmente la prostituta. ¿Por qué? Porque se va detrás de otros dioses. Gedeón comete este gravísimo error. ¿Sí? Les decía que no todos los jueces son santos, sino por el contrario, conforme uno va avanzando en el libro de los jueces, se va encontrando jueces cada vez más terribles. Y el peor quizá de todos fue Sansón, que lo vamos a ver la semana que viene, y es muy interesante. Todos los israelitas iban allí y se prostituían. Eso fue una trampa para Gedeón y su familia. 28. En cuanto a los madianitas, quedaron en adelante sometidos a los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. El país estuvo en paz 40 años, el tiempo que vivió Gedeón. Palabra de Dios. Seguimos. 29. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa, o sea Gedeón, y residió en ella. Gedeón tuvo 70 hijos, todos engendrados por él, pues tuvo muchas mujeres. Otro grave error. Acordémonos lo que ya vimos también hace mucho, de que Dios pedía un hombre y una mujer. Sin embargo, estos hombres no les importaba el mandato y se casaban con muchas mujeres. En Siquem tenía una concubina que también le dio un hijo, al que llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió en una feliz ancianidad. Lo enterraron en la tumba de su padre Joás, en Ofrán, el territorio de Abiezer. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse a la siga de los Baales, es decir, siguieron otra vez a los Baales. Se dieron como dios a Baal Berit, que es el nombre de uno de estos dioses. Así fue como los israelitas se olvidaron de Yahvé su Dios, el que los había librado de todos los enemigos vecinos. Y no le reconocieron más a la familia de Jerubbaal Gedeón todo lo bueno que había hecho por Israel. Palabra de Dios. Y aquí le vamos a dejar en esta parte, vamos a los temas finales, creo que ya es todo. Sí. Ya lo siguiente lo vamos a ver la semana próxima. Vamos a ver, leo unos poquitos comentarios y continuamos. Les recuerdo, los martes está el resumen. El resumen se le disminuye a por ejemplo, el anterior quedó a la mitad de lo que es la transmisión original por ellos. Bueno, vamos a continuar ya con los temas finales. A ver, vamos a poner aquí los temas finales. Están muy interesantes, al menos para mí. Son poquitos. Lo sé, pero están muy interesantes. Historia de la salvación 19 ya. La conquista de la tierra prometida. El ciclo del pecado y los jueces es el tema del día de hoy. Y aquí tenemos a Yael y a Sísara, o Sísera. En alguna dice Sísara y otra dice Sísera. Y alguien, está Débora y Barak, le dicen bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Porque le aplasta la cabeza al enemigo con una estaca. Decía, cuidado con estas mujeres como Jael. Cuidado con estas mujeres. Esto es bien importante. Repíteselo a tus hijos, les dijo Dios. Dice, Israel debía enseñar a sus hijos diligentemente las obras de Dios. Deuteronomio 4:9. Pero, fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 6 del 4 al 7. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, es el único Señor, ¿se acuerdan? Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón, esto es bien importante, los mandamientos que yo te entrego hoy. Y repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento habla con tus hijos.
de estos mandamientos. Bueno, y por eso Dios dice, repíteselo a tus hijos, cuéntaselos en todo momento. Bueno, vamos a ver ya en un esquema el ciclo del pecado. Con el olvido de Dios y la idolatría, Israel caerá continuamente en una espiral de oscuridad y pecado. Si hoy vivimos tiempos de oscuridad y pecado, es por esto, por el olvido de Dios y la idolatría. Iniciamos aquí arriba. Israel sirve al Señor Dios. Todo está muy bien, están en paz, están tranquilos. Pero se van olvidando de Él y caen en pecado e idolatría. La consecuencia de esto, Israel es esclavizado. ¿Qué pasa? Israel clama al Señor, le ruega. ¿Qué hace Dios? Dios levanta un juez, levanta una persona para que guíe a ese pueblo. Israel es liberado de sus opresores. Y viene un tiempo de calma, un tiempo en el que Israel sirve al Señor. Pero muere esta generación y cae la siguiente generación en pecado, idolatría, y empieza otra vez la rueda a girar. Ese es el ciclo del pecado. Muy interesante, de veras. Con este tema se pueden preparar muchísimos temas y se pueden entender muchas vidas de muchas personas, incluida la nuestra. 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Los mayores van a ser Ehud, Otoniel, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Los jueces menores, Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Les decía que la diferencia entre jueces mayores y jueces menores es que el juez mayor se habla más de él en la Biblia y en los jueces menores casi no se habla. Eso es toda la diferencia, ¿eh? No es que hayan hecho cosas más o menos espectaculares, no. Similitudes entre Moisés y Gedeón. Como hemos visto en muchos personajes de la Biblia, comúnmente hay similitudes entre estos, como es el caso de Gedeón y Moisés. Ambos, Gedeón y Moisés, son llamados por el ángel del Señor. Ambos son enviados para liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. Pasa exactamente igual con los dos. Los dos son renuentes a aceptar, es decir, no quieren, no, yo soy indigno, no, yo no puedo, es que ¿por qué me mandas a mí? Dice, los dos son renuentes a aceptar la misión que Dios les da. A ambos se les asegura que el Señor está con ellos. Dios le decía a Moisés, es que yo voy contigo cuando vayas con Faraón, yo estoy contigo. Y aún así Moisés no quería. Gedeón también le dice, Yahvé contigo, valiente guerrero. Así como que muy valiente, ¿te acuerdan? Como que no era muy valiente Gedeón, pero Dios sabía que podía sacar de ese corazón temeroso a alguien muy valiente, que luego se equivocó Gedeón lamentablemente en algunas cosas. Ambos llamados son confirmados por signos milagrosos. ¿Se acuerdan de Moisés que le dice, mete tu mano en el pecho y luego la sacas y sale con lepra? Avienta el bastón al suelo y lo avienta y se convierte en una serpiente. Y también Gedeón pide milagros, que no los leí todos, bueno, solo leí un par, pero él pide milagros para confirmar que Dios está con él. Bueno, y este es el tema de hoy, o sea, increíble este tema. Esto en Mariología lo vamos a ver amplio. Aquí son probaditas. Los temas finales, si se han fijado, aquí son cosas muy breves que vemos, nada extraordinario. Pero sí lo vamos a ver en Mariología, cuando Dios nos permita llegar a Mariología. Yo no sé cuándo será. Bendita entre las mujeres, benditas entre las mujeres. Y aquí vemos que le están aplastando la cabeza a la serpiente, que lleva una... Bueno, ahí es una manzana, sí parece una manzana, pero en realidad en la Biblia no dice qué fruto es. Además de Israel hay otras mujeres que le aplastan la cabeza a los enemigos del pueblo de Dios. Por ejemplo, Judith, quien le corta la cabeza. Esta sale peor. Esta mujer es... Bueno, fuertes. Son mujeres muy fuertes. Le corta la cabeza a Holofernes. Judith 13:18. Osías, dijo a Judith,
bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Entonces Judith, por cortarle la cabeza al enemigo de Israel, otra vez un enemigo con el cual Israel no lo podía vencer, le costaba mucho trabajo, había acabado con todos los ejércitos de Israel, llevaba décadas aplastándolos, y tiene que venir una mujer a cortarle la cabeza. ¿Sí? Eso es bien, bien interesante. Ya lo vamos a ver. Oseas dijo a Judith: bendita seas, hija de Dios Altísimo, más que todas las mujeres. Por eso María es bendita entre todas las mujeres. Y bendito sea Dios, el Señor. María es, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y quién es? Es Jesús, que es Dios mismo, el Señor. Y bendito sea Dios, el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de los enemigos, de nuestros enemigos. Palabra de Dios. Isabel, llena de Espíritu Santo, también llama a María bendita entre las mujeres. Lucas 1:41-42. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó de Espíritu Santo. Es decir, si dice la Biblia que se llenó de Espíritu Santo, es casi como decir que Dios mismo, el Espíritu Santo, está hablando por medio de aquella persona. Dice: se llenó de Espíritu Santo y exclamó en voz alta: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama bendita entre las mujeres? Porque seguramente ella también le aplasta la cabeza al enemigo. Y lo vemos en Génesis 3:15, que lo hemos visto muchas veces ya. Por eso les decía que Génesis 3:15 se lo aprendieran de memoria. Daniel Salinas, me llega un mensaje ahorita. Génesis 3:15: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Sabemos que quien le aplasta la cabeza a la serpiente es Jesús, pero también ya vimos cómo es que María le aplasta la cabeza a la serpiente. Y vimos incluso en la clase pasada que todos nosotros debemos de aplastarle la cabeza a la serpiente. Esto no es obra solo de Jesús y de María, sino de todos y cada uno de nosotros. Ahí, breve, lo dejamos ese tema. Y terminamos con una pregunta. ¿Le estás aplastando la cabeza a los enemigos del pueblo de Dios? Una de dos. Aquí con Dios no hay tres bandos, solo hay dos. ¿Se acuerdan? Aquí o tibio o caliente. Perdón, o frío o caliente. Ya me metí a los tibios. O frío o caliente. ¿De qué lado estás? ¿De los que le aplastan la cabeza al enemigo? ¿O del lado del enemigo? No me puedes decir que estás neutro. No hay nadie así. ¿Dónde estás ahorita? A ver, déjenme dar un cambio aquí rápido. Listo, les digo, ese es el tema de hoy. Fue el tema de hoy. Espero les haya gustado. Gracias nuevamente por la oración por mi padre. Bendito sea Dios, que ya está mejor. Nos vemos pues la semana que viene. Les recuerdo, si quieren seguir, si son nuevos, quieren seguir, aquí debajo en la descripción están los enlaces a los 17 capítulos anteriores. Son los resúmenes, es decir, duran menos. Otra cosa que es muy importante, y si quieren que les lleguen las notificaciones todas, o entre comillas todas, también aquí debajo hay una campanita. Habitualmente es gris, a veces es blanca. Si le dan clic a esa campanita, les va a preguntar si quieren que les lleguen todas las notificaciones. Ustedes le pueden decir que sí, para que cada vez que subamos un video o hagamos una transmisión, les llegue esa notificación. ¿Sí? ¿Cuándo es la siguiente? La siguiente son todos los sábados a las 10 de la mañana, tiempo de México. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.